Así se hace. Nos alegra, hermano. Oremos pues, hermano. Padre, gracias. Te damos en esta hermosa noche por un día que nos regalas. Reconocemos, Señor, que tus misericordias son nuevas cada día. Te pedimos perdón, Señor, por cualquier pecado. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes, nos dirijas. Pedimos que venga sabiduría, inteligencia de parte de ti, Señor, ¿Dónde están mis archivos? y queremos ser siervos tuyos, hijos tuyos, temerosos. Padre, gracias te damos en esta noche y ponemos este tiempo y nuestras vidas en tus ¿Dónde manos. están mis archivos? Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Hermanos, estaba diciendo a algunos hermanos que hoy ya es la clase número 8. Imagínense, llevamos 8 semanas. Eh, Hoy pensé hacer un pequeño repaso. Quiero recordarles y también tengo 2 videos interesantes que cuando pongan los videos, hermanos, yo quisiera que ustedes tomen nota para que hablemos. Los 2 videos no son prédicas, son tipos de enseñanzas que están hablando de lo mismo, de la homilética. Entonces yo quisiera que usted anote allí cuando ponga los videos, porque después vamos a hablar. Pongo un video y termina y hablamos, pero por favor, tomen nota, hermanos. Ok, entonces estamos en la clase número 8 y les decía pues que quería dar un repasito, recordarles de lo que hemos visto y dice, recuerden que para predicar necesitamos buscar a Dios en oración y prepararnos. Hermanos, si alguien es un tenista, ¿verdad que yo creo que esos campeones han de prepararse, han de meterle duro? ¿O ustedes creen que con 5 minutos a la semana ya les bastará para ser campeones? Eso le meten y le meten. Los músicos, hablo de músicos buenos, profesionales. Ellos tienen que prepararse, hermano, hasta en la comida y en todo. Los deportistas, los futbolistas, por ejemplo. Entonces nosotros, cuando hablamos de predicar, lo primero es buscar a Dios, poner nuestras vidas, poner todo en las manos de Él, pero también tenemos una responsabilidad de prepararnos. Por ahí dicen que Dios no usa vagos, no usa haraganes. Hay que prepararse, hermano. Y para eso, parte es la homilética. Hay otras ramas que son importantes, que hay algunos que quieren ya para cuando terminemos esto, ver la hermenéutica. Y esa es importante porque es las reglas de cómo se interpreta la palabra de Dios. Entonces, Dios nos va a usar a medida nos vayamos preparando, hermano. Ustedes y yo hemos visto aquí a varios predicadores y nos hemos dado cuenta que la mayoría de ellos están bien preparados para poder predicar. Lo que predican significa que estudiaron, significa que investigaron. Entonces ya saben que la homilética, digamos que lleva 2 factores importantes: pedirle a Dios, buscar a Dios, pues estudiar la Biblia. Estudiar la Biblia es parte de la homilética, preparar todo eso.
el estudio de la homilética no es solo para pastores. Todos deberíamos de aprender homilética, porque en algún momento podemos enseñar o predicar en la familia, en la célula, en la calle. Y lo importante es que mientras más preparados estemos, hermano, es mejor. Fíjense que si nos preparamos, primero buscamos a Dios y nos preparamos, las personas que nos escuchan han de decir, qué lástima que habló tan poquito. Pero alguien que no está preparado, la gente dice, ¿y a qué horas irá a terminar? Porque en realidad está repitiendo y está diciendo, y hay algunas cosas que se llaman muletillas, muletas, y como ya no sabe qué decir, amén hermano, amén hermano, amén hermano, y hasta que se le viene algo, entonces ya arranca y se echa de ver quién está preparado. Entonces, la homilética no es solo para pastores, claro, el pastor debería de tomarla, pero puede tomarla cualquiera. Y características de un buen predicador, eso lo dijimos en la primera clase, debe de ser cristiano, porque hay algunos predicadores que después se dieron cuenta que no eran cristianos, hermano, hasta que conocieron al Señor, y eso hay testimonio. Entonces, en verdad, un buen predicador es una persona que es convertida, que conoce al Señor, busca a Dios en oración, vive lo que predica, es humilde, siempre está aprendiendo. Ustedes saben que hermanos, la palabra, ¿cómo se llama, hombre? Discípulo. La palabra discípulo en el original griego significa un aprendiz para siempre. Usted y yo somos aprendices para siempre. Un buen predicador es una persona que se deja enseñar, que quiere aprender. Es una persona que no cree que lo sabe todo, sino que hay más. Número 6, prepara con excelencia el sermón. Número 7, no debe ser pasivo. O sea que con costo, predicando, mueve la boca y está así. Ni tampoco debe ser alguien que arma show, ¿verdad? Que se sube encima de las bancas y salta y hace. Eso tampoco es el extremo. Debe de predicar con convicción y pasión. El que predica debe de creer lo que está predicando. Hace muchos años, no recuerdo ya, pero yo leí una historia real. En Inglaterra se encontraron dos ateos en una tienda. Un ateo es alguien que no cree en Dios, que rechaza a Dios. Y uno de ellos era famoso, conocido. Entonces ese conocido, el otro le preguntó en la tienda, y te veo como apurado, dice, ¿para dónde vas? Dice, no vas a creer, dice, pero estoy yendo a la iglesia, dice, y quiero ir a escuchar, dice, al que predica. Y entonces dice, pero ¿cómo es eso? Dice, si tú no crees eso, dice, mira, dice, yo no creo, pero el tipo que predica, ese sí cree, dice, y me llama la atención. Entonces, hermanos, un predicador en realidad debe ser una persona que, que predica con pasión, ¿verdad? Con intensidad. Así debe ser la persona que predica. Debe de convicción y pasión. Y este último, muy importante, debe decir la verdad conforme la palabra de Dios.
La base de la predicación nuestra es la Biblia. Debe ser cristocéntrica, ¿verdad? Entonces, nosotros no predicamos otra cosa más que la Biblia. Podemos poner un ejemplo de alguien, una historia, pero en realidad la base de nuestra predicación es la Biblia. En algún aspecto podemos usar lo que dice la ciencia, pero no es la ciencia la base, ¿verdad? Por ejemplo, fíjense, hermanos, que cuando estoy predicando de la pareja, la, ¿cómo se llama? La Asociación de Cardiología de Estados Unidos dice que el corazón de la persona casada es más saludable que del viudo o el soltero. Y en realidad, por eso para mí la Biblia dice, Dios declaró, no es bueno que el hombre esté solo. Y ahora la ciencia está diciendo que el corazón de la persona casada trabaja mejor que el soltero o el viudo. Entonces, en ese caso, yo puedo usar la ciencia para lo que dice ahí, confirmar más aún lo que la palabra dice. Ok. Manual de homilética, el arte de predicar. La homilética integra exégesis bíblica, teología sistemática. La exégesis bíblica es, bueno, ayuda a la hermenéutica porque es profundizar en la palabra, y la teología sistemática es el estudio organizado o sistemático de las doctrinas bíblicas, y también es parte de la historia eclesiástica. Y comprensión contextual, que ahí tiene que ver también la hermenéutica. O sea, hermanos, la homilética conlleva un sinnúmero de estudio, digamos, va acompañado. Algunas herramientas como ser para poder ayudarse en la homilética: diccionario bíblico, diccionario teológico, diccionario de la lengua española y sinónimos y comentarios bíblicos. Ahora, hay más materiales, pero por lo menos estos son los básicos para poder estudiar, ¿verdad? La mayoría de los pastores hermanos que han estudiado, que han recibido homilética, hermenéutica, a lo mejor tienen 10 comentarios bíblicos. Entonces usted lo escucha predicar y hay una riqueza porque estudian, hermanos, se preparan. Entonces aquí yo puse, por ejemplo, este es un nuevo diccionario bíblico ilustrado, ¿verdad? Hay varios, hay diferentes, pero este ha sido uno de los más conocidos que ha habido. ¿Cómo así? No sé, A lo mejor este diccionario, hermanos, puede valer $40, 35 o 50, ¿verdad? Y la verdad, pues que es importante no solo para predicar, para investigar, hermanos, para estudiar. Es bueno que uno pueda tener un diccionario bíblico. Yo les dije a ustedes que yo tengo una biblioteca virtual, la uso en mi computadora, que yo tengo ahí 1,600 y pico de libros. Entonces yo tengo, a lo mejor, por decirles algo, allí 4 o 5 diccionarios de estos diferentes, solo bíblicos, porque hay diferentes, hay teológicos, hay arqueológicos, y cada uno de esos le ayuda a uno para investigar lo que uno quiere. Voy a ver si hoy mismo voy a abrir aquí mi programa y les voy a enseñar un ejemplo de un diccionario bíblico
y tal vez les pongo un ejemplo de un diccionario teológico. Cuando termine, lo voy a hacer. Entonces, aquí está. Esto nos ayuda. Si usted va a preparar un mensaje, una enseñanza, usted va al diccionario bíblico, por ejemplo, quiere saber acerca de Moisés y usted va a ver todo lo que sale ahí acerca de Moisés o de David o del que quiera. Usted puede investigar. Ok, también está comentario bíblico. Este comentario bíblico es muy reconocido de Matthew Henry. Eh, es muy bueno, digamos, le ayudaría a ustedes bastante y es importante. Ahora, hermano, no sé si todos ustedes comprenden qué significa un comentario bíblico, pero en realidad, cuando la Biblia dice, por ejemplo, en Mateo, que, que cuando María le apareció el ángel y le dijo que iba a dar a luz al Salvador del mundo por obra del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que ella le dijo a José que ya estaban semicasados en desposatorio. Y entonces, hermano, él se asustó, ¿verdad? Y él la quería dejar porque ha de haber dicho, no, hombre, que es ese cuento, que está embarazada y que dice que es el Espíritu Santo. Y un ángel le apareció. Entonces, cuando usted va a un comentario, hermano, en eso que le estoy diciendo, ya le empieza a explicar todo. Qué se creía en el tiempo de Israel, por qué era esto, por qué el otro, qué pasaba. Entonces, es una riqueza porque uno aprende. Por eso es importante un diccionario, un comentario bíblico, porque allí te explican muchas cosas. Entonces, aquí este es uno, Matthew Henry. Este es otro, miren, se llama comentario bíblico Beacon. Este comentario también es muy bueno. Ahora, usted me preguntará, porque a lo mejor por decirles algo, tal vez hay 100 tipos de comentarios diferentes. ¿Y para qué quiero dos si es lo mismo? Entonces yo le preguntaría, ¿5 pastores predican diferente, enseñan diferente o todo es lo mismo? Los 5 son diferentes. Entonces los comentarios son igual. Usted de uno aprende una cosa, de otro aprende otra, porque tal vez uno de ellos es bueno en historia, tal vez otro es bueno en el griego, en el hebreo, y entonces ellos van hablando y uno es una riqueza poder hacerlo. Después está el diccionario teológico. Este es otro. Aquí vamos a encontrar palabras que tienen que ver con la historia de la iglesia, pero que muchas de ellas pues no están en la Biblia, pero son importantes y ahí les voy a enseñar después algunas. También tenemos un diccionario de la lengua española. Esto que les estoy mostrando, hermanos, a ustedes les daría una base muy buena para que ustedes no solo preparen sermones, es para aprender de la palabra. Pero si va a preparar un sermón, pues le va a ayudar mucho. Y este es un diccionario de sinónimos y antónimos, ¿verdad? Que, bueno, no me queda tiempo para poder explicar, pero si usted quiere saber o creo que entiende, lo puede investigar. ¿Qué es sinónimo y qué son antónimos? Bosquejo o estructura del sermón. Esto ya lo hemos visto varias veces, ¿verdad? El tema. Recordarles que el tema prácticamente es una sola palabra. Amor o el amor.
En el tema no va un título largo. El amor de Jesucristo para... No, no, solo es el amor. Y el título, entonces allí sí, vamos a poner el amor de Dios, el amor entre las parejas, el amor entre el padre y el hijo, el amor entre hermanos. Ese es el título, pero el tema, una sola palabra. Les he repetido, hermanos, de que algunos predicadores, casi la mayoría, no mencionan el tema, solo mencionan el título. Y entonces pasa la persona y dice, hermano, el título de mi sermón este día es el amor entre hermanos. Y no dice el tema es el amor, pero si alguien quiere decirlo, lo dice. Después, el texto, cualquiera sea el tipo de sermón, siempre debemos de buscar un texto principal. A veces hay algunos que buscan dos textos, ¿verdad? Pero la mayoría solo usa un texto principal. Y después la introducción. La introducción, recuerden que puede ser un testimonio, puede ser un ejemplo de la Biblia, puede ser una historia, puede ser un milagro que se dio, depende de lo que va a ser. Ahora, quiero recordarles, hermanos, que cuando vamos a dar un sermón, todo lo que vamos a hablar va en la misma línea. O sea que si yo voy a hablar del perdón, voy a poner el ejemplo de un perdón. Entonces, imagínense, yo podría decir de introducción, un ejemplo, ¿qué más perdón el del Señor Jesucristo, que estando en la cruz, que lo maldecían, que lo golpearon, que la humanidad entera se volcó contra él y él allí habló del perdón? Esa puede ser mi introducción. Ahora, solo les estoy poniendo un ejemplo. Uno puede poner cualquiera, ¿verdad? Puede ser que a lo mejor un familiar mío perdonó a alguien o algo y yo puedo contar el testimonio. Entonces la introducción es un testimonio, una anécdota, un ejemplo. Ahora, a veces hay sermones que cuesta un poco buscarle una introducción, pero si podemos, es importante. Ahora, no sé si tal vez se los he dicho o les he dado a entender, la introducción impacta a los oyentes. O sea que la persona a lo mejor ni quiere escucharte y dice, oh, qué interesante lo que dijo. Eso que está diciendo me llama la atención. Entonces, ese es el propósito de la introducción, que los hermanos estén deseosos de querer escuchar el sermón que tú vas a dar. Entonces, por eso debe ser algo impactante, algo importante, digamos así. Y después tenemos el desarrollo. En el desarrollo, hermanos, les he dicho que de 2 a 7 como máximo. Ahora, normalmente, los mejores predicadores, los predicadores que la gente quiere escuchar, van de 3 a 5, entre 3 y 4. Ahora, tal vez hay algo que no sé si les dije o no, pero esos 3 puntos o esos 4 propósitos en realidad casi deben de durar el mismo tiempo. Ya les voy a explicar un poquito porque aquí les puse un ejemplo de los objetivos.
Al final les voy a explicar lo que acabo de decir ahora. Tipos de sermones. El sermón temático. Los 4 primeros que vamos a ver, hermanos, son, por decirlo así, los más importantes, son los que más se predican. Temático, ese es el que casi se oye más todos los domingos en los púlpitos. ¿Verdad? Acuérdense que cuando hablamos de temático quiere decir un tema. Y ese tema va a llevar diferentes pasajes bíblicos. Voy a predicar de la santidad, entonces voy a usar textos del Antiguo Testamento y textos del Nuevo Testamento. Ejemplos de hombres que vivieron en pecado o de hombres que vivieron en santidad. Entonces, el sermón temático, ya el título lo dice, temático es de un tema. Entonces dice, esta modalidad parte de un tema o doctrina específica. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, la santidad, la verdad, el perdón, el amor, el orgullo, la humildad, qué sé yo, todos los temas que puedan haber. De ahí nace y yo voy a buscar textos, ejemplos que tengan que ver con eso, ¿verdad? Entonces, ya, acuérdense que se dice en la homilética que si yo quiero poner ejemplos de personas que fallaron en la santidad, eso lo debo de poner primero. Y después debo de poner los ejemplos de santidad. Y usted puede decir, ¿por qué? Y eso no es al revés. Es que en realidad el mensaje, lo que yo quiero es que la gente caminemos en santidad. Entonces voy a terminar diciendo que vivamos la santidad. Entonces primero voy a decir, ¿verdad? Por ejemplo, Sansón falló la santidad. Amnón falló la santidad. Y después ya puedo poner y ver texto. Entonces, uno de los sermones es temático, tiene que ver con el tema. El otro sermón es biográfico. Tiene que ver con la vida de las personas en la Biblia, ¿verdad? Entonces, ahí ya vamos a escoger el personaje del cual queremos hablar. Y una vez más, hermanos, si yo voy a hablar de David y quiero hablar cosas negativas que él hizo y también las positivas, primero voy a hablar de las negativas y después las positivas. Y así de cualquiera de ellos, ¿verdad? Entonces, el sermón biográfico dice aquí, responde a la necesidad de analizar el llamamiento, crecimiento y evolución personal y espiritual de los hombres y mujeres de Dios conforme lo registra la Biblia. Este modelo de sermón permite que hayan diferentes tipos de mensajes de un mismo personaje. Yo puedo hablar de David, de las malas decisiones. Yo puedo hablar de David, de sus pecados. Yo puedo hablar de David, sus virtudes. Y yo puedo comparar a David con otro personaje de la Biblia, ¿verdad? Creo que les dije la vez pasada que yo hice un mensaje de comparé a Sansón con a Juan el Bautista, porque los dos, sus mamás eran estériles. Los dos vinieron por una obra, un llamado de Dios, y el ángel les apareció a las mujeres. Y cada uno de ellos tenía un propósito, entonces yo los fui comparando. Y también tenemos el sermón textual. Esto es, habla de un texto principal. No significa que no podemos usar otros textos
pero vamos a predicar sobre un texto principal. Vamos a escarbar todo lo que ese texto tiene, las palabras que ese texto lleva. Un sermón textual se refiere a un discurso o sermón que se basa en un texto sagrado, generalmente una porción de la Biblia entre 1 o 2 versículos o 3 como máximo, para transmitir un mensaje religioso o espiritual. El objetivo de un sermón textual es interpretar y aplicar el texto sagrado de manera que los oyentes puedan comprender y relacionarse con la palabra de Dios. Yo creo que vimos la vez pasada el ejemplo de tal manera amó Dios al mundo en Juan 3:16. Entonces uno va desarrollando, ¿verdad? El amor de Dios, de tal manera amó Dios al mundo, y creo que pusimos el gran amor, el gran regalo y la gran salvación. Todo sacado del mismo. Ahora, yo puedo usar otros versículos que hablen del amor de Dios, del regalo de Dios y de la salvación de Dios, pero la base es solo ese texto. El sermón expositivo. El sermón expositivo es aquel que toma una porción grande o una historia completa y se va desarrollando el mensaje, ¿verdad? Entonces ahí ya hablamos del hijo pródigo, ahí hablamos de las 10 vírgenes, ahí hablamos del sermón del monte, de un capítulo o una porción muy grande que se va desarrollando. Y estuvimos viendo la semana pasada el sermón ocasional o especial. Y entre ellos hay varios sermones. Dice, son sermones que se preparan para fechas u ocasiones especiales. Entonces, si vamos a hablar de Semana Santa, vamos a aprovechar a dar un mensaje de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo. Ahora, miren, hermanos, yo les voy a explicar esto, mi forma de interpretar y de verlo. Hay gente que dice, yo no predico de resurrección ni nada porque Jesucristo no murió ni resucitó en esa fecha. ¿Está correcto? Los estudiosos están de acuerdo que no fue esa fecha. Pero en realidad a mí no me importa. Más bien yo pudiera predicar cada domingo de la resurrección. Pero no predico cada domingo porque hay otros temas. Pero yo no me voy a cerrar, hermano. ¿Verdad? Yo no me voy a cerrar en realidad. Si a mí me dicen mis familiares, fíjate que va a haber un cumpleaños, podrías ir a dar una palabra, va a haber un pastel ahí, un cake. Ah, no, diría otro. Ah, no, ahí en realidad todos son mundanos, yo no voy a ir a predicar ahí. Yo sí voy, porque ellos son los que necesitan la palabra. Entonces ya me preparo un mensaje, ya me pongo a pensar. Les voy a dar un mensaje evangelístico. Les voy a dar un mensaje de gratitud. Y voy a terminar diciéndole que deberíamos de tener gratitud porque Cristo murió por nosotros en la cruz. Entonces, que celebran Semana Santa. No, pero si es la semana más pecaminosa, a mí no me importa. Yo aprovecho a dar el mensaje, hermano. Entonces, Semana Santa, el Día de la Madre, un funeral, una boda, unos 15 años, la Navidad, esos son mensajes especiales u ocasionales. Ahí también puede ser un tema doctrinal. Quiero predicar un tema de una doctrina. Entonces, ahí van incluidos.
en todo esto. Mi recomendación es que anuncien su sermón en objetivos. También en vez de objetivos le podemos llamar puntos, principios, propósitos, temas. Hermanos, esta noche mi mensaje se llama Sin santidad nadie verá al Señor. Y tengo 3 temas que voy a desarrollar. Y vamos anunciando cada tema, hermano. Se le puede llamar tema, se le puede llamar propósito, se le puede llamar punto, se le pueden llamar principios, se le pueden llamar objetivos. Y entonces, para ir ordenado, yo voy diciendo, el propósito número 1 es tal, y ya lo desarrollo. El propósito número 2 es tal, y voy de una forma ordenada. Entonces dice aquí, mi recomendación es que anuncien su sermón en los objetivos o puntos o principios o propósitos o los partes o como le quiera llamar. Unos 3 o 4, máximo 7. Y ya les voy a mostrar el ejemplo ahorita. Así el sermón se predica con más orden. Ahora, usted me puede preguntar, pastor, y si yo no quiero ponerles principios ni propósitos, sí, predíquelo, no hay problema. Pero lleva como un mejor orden que a las personas se le puede ir quedando de una mejor manera y usted puede ir recordando. Cuando ya va a pasar al punto 2, usted puede decir, ¿se acuerdan cuál es el punto 1? Y la gente responde, sí, tal, dice, y ahí y se les va quedando. Entonces, ¿de qué estoy hablando en esto? Cuando yo anuncio, por ejemplo, aquí le puse un ejemplo, este fue cuando hice el mensaje de las 10 vírgenes. Entonces creo que el mensaje le puse de título, Preparémonos para la venida de Cristo. Entonces, hermano, yo paso, ¿verdad? Y depende, porque hay diferencia cuando es donde yo pastoreo o cuando voy de visita a una iglesia. Cuando voy de visita, pues saludo, hermanos, hace tiempo que no venía, me alegra, yo me siento en casa, me alegra ver las caras conocidas, qué sé yo. En esta noche yo quiero predicar un sermón que le puse de título Preparémonos para la venida de Cristo. Y el texto que quiero leer está en Lucas tal, y lo leo. Después de leer, entonces digo esto que está aquí en pantalla. Miren, hermanos. Aquí usted, en vez de decir mi objetivo, usted puede decir mis principios. Tengo 4 puntos que quiero enseñarles esta noche. Tengo 4 principios que voy a enseñarles en esta noche. Entonces voy a decir, número 1, explicar qué es una parábola y algunos aspectos importantes acerca de ella. Cuando yo les hablo que el desarrollo debería de ir de 2 a 5 o 7 como máximo, esto es lo que estoy hablando, esto que está aquí, miren. Esto que está aquí. En este caso yo puse 4. Entonces mi mensaje va a ir conforme estos 4 objetivos que están aquí. ¿Verdad? Entonces dice, número 1, explicar qué es una parábola y algunos aspectos importantes acerca de ella. Número 2, ahí no explico nada todavía. Mostrar los principios importantes de las bodas en el tiempo de nuestro Señor Jesús, porque la parábola está hablando de las bodas, ¿verdad que sí?
que la novia está esperando con las vírgenes al esposo. Entonces yo quiero explicar cómo eran las bodas en el tiempo de Cristo. Número 3, enseñar lo que significa las 10 vírgenes en esa parábola. Y número 4, consejos importantes para estar preparados para irnos con el Señor. Ya los anuncié. Entonces, después de esto, aquí ya no tengo más. Aquí terminé ahorita la clase, digamos. Pero aquí, entonces, yo comienzo diciendo, mi objetivo número 1, ya los anuncié todos, pero ahora digo cuál es el primero otra vez. Mi objetivo número 1 es explicar qué es una parábola y algunos aspectos importantes. Y empiezo a explicar qué es una parábola. Ahora, hermanos, miren lo que les voy a decir aquí, que tal vez no les he explicado antes. No recuerdo. Tengo que tratar de que si en esta primera parte uso 2 textos de otra parte de la Biblia, en esta otra debo de tratar de usar 2 también. En otras palabras, tal vez no se logra exactamente, pero si con este mensaje yo voy a predicar 40 minutos, cada punto debe de llevar 10 minutos. Ahora, bueno, ¿y cómo lo hace, pastor? Bueno, si en el primero usé 3 versículos, en el segundo punto uso otros 3, y en el tercero uso otros 3, y en el cuarto uso otros 3. Versículos de otro lado que me van a ayudar a lo que estoy diciendo aquí, ¿verdad? Entonces uno más o menos ya va sabiendo. No voy a predicar, hermano, media hora del primero y después 2 minutos de los demás. Más o menos. Ahora es difícil, porque es difícil de que yo diga, bueno, 10 minutos uno, 10 el otro, pero más o menos, yo más o menos sé conforme a lo que voy explicando, ¿me entienden? Si le meto 2 versículos al primero y le meto 2 versículos al segundo, casi voy a andar en el mismo tiempo. Y si le meto 2 versículos al tercero, casi voy a andar en el mismo tiempo. Entonces eso, ahora si ustedes se fijan, lleva trabajo, hermano. Pero ya les dije que todo lleva trabajo, ¿verdad? Un tenista tiene que prepararse. Un futbolista tiene que prepararse. Un maestro tiene que preparar su clase. Entonces, nosotros que lo estamos haciendo para el Señor, no puede ser que vamos a hacer haragana y decir, bueno, yo como es para el Señor, ahí lo hago de cualquier manera. No. Para eso estamos estudiando, para ir pensando, metiendo. Recuérdense que una de las ventajas que tenemos, hermano, es que el video queda grabado. Y miren en realidad cómo me interesa tanto que no sé qué pasó en una clase y no se grabó. Y yo se la grabé yo solo otra vez. Por amor a ustedes, para que tengan el mensaje y a cualquier hora puedan ir. Entonces fíjense que si ustedes para mí van manejando para un lugar 2 horas, deberían de oír. Porque uno vuelve a oír y decir, ah, ya no me acordaba de esto yo. Qué interesante. Oh, pues esto era lo que me faltaba. Entonces, hermanos, es importante que nosotros podamos en realidad ver todos estos puntos. Y acuérdense que popularmente dicen, la práctica hace al maestro, ¿verdad? Entonces, a medida vamos practicando,
nosotros vamos puliéndonos, vamos haciéndolo mejor. Entonces, por eso me interesa que ustedes vayan practicando. Miren, voy a ver si yo ahorita les puedo poner un ejemplo de los diccionarios para que ustedes vean, digamos, cómo puedo yo preparar un mensaje. Entonces les voy a enseñar un diccionario bíblico y les voy a enseñar, voy a ver si busco un diccionario teológico. Voy a ver si no se me enreda mucho aquí la cosa, hermano. Ya después vamos a ver los videos. Aquí estoy abriendo mi, mi programa que voy a intentar ver si se los pongo. Espérenme un poquito, hermano. Ok, voy a ver si puedo ahora. Vamos a ver. Ya casi, voy a ver aquí. Ok. Miren, aquí está la biblioteca que yo tengo, ahí les va a salir. Entonces, digamos que yo aquí estoy en el comentario de Matthew Henry. Si ustedes se ven, no sé si ven aquí donde estoy moviendo el cursor, aquí está el libro de Juan. Aquí donde estoy moviendo, miren, ahí está el libro de Juan. Entonces voy al capítulo 1 y aquí dice capítulo 1, miren. Entonces aquí está mostrando que del capítulo del verso 1 al 5 habla de la divinidad de Cristo, pero voy a ir para abajo. Espérenme un poquito, hermano. Voy a ir para abajo y aquí comienza el comentario. Miren, aquí está Juan capítulo 1 del verso 1 al 5. Entonces primero leo lo que la Biblia dice y ahora dice este comentario. La razón más simple del por qué se llama verbo al Hijo de Dios parece ser que como nuestras palabras explican nuestras ideas a los demás, así fue enviado el Hijo de Dios para revelar el pensamiento de su Padre al mundo. Lo que dice el evangelista acerca de Cristo prueba que Él es Dios. Afirma su existencia en el comienzo, su coexistencia con el Padre. El Verbo estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él y no como instrumento. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces yo, si voy a hablar, hermanos, si voy a predicar de los primeros versículos de Juan, yo busco los comentarios bíblicos que me van a ayudar. Y entonces aquí yo tengo otros comentarios y yo puedo leer otro que me va a explicar algunos puntos que tal vez este no explica. Entonces ahora les voy a poner un diccionario bíblico. Entonces lo voy a buscar, el diccionario bíblico, para que busquemos una palabra.
Entonces agarro aquí un diccionario bíblico y ahí ya aparece. Entonces, por ejemplo, yo voy a buscar a Moisés, ¿verdad? Aquí, esto va como todo diccionario. Miren aquí a la izquierda donde ando el cursor, dice A, B, C, D. Entonces voy a buscar la M donde está Moisés. Miren, y aquí voy a ver dónde sale más o menos Moisés. Esto no es difícil, hermano. Esto es fácil. Entonces voy aquí y voy a ver a... Espérenme. O voy a poner aquí de un solo Moisés. Espérenme, a ver, aquí está. Entonces, miren, como yo voy a predicar un mensaje biográfico de Moisés o quiero ver algo de la vida de Moisés. Entonces, miren lo que dice aquí. Aquí estoy, miren. Hebreo Moshe quiere decir sacado de. Si yo leo la Biblia, yo no me doy cuenta que el nombre Moisés significa sacado de. Pero el diccionario me ayuda para yo saber qué significa la palabra Moisés o el nombre Moisés. Pero la raíz egipcia es MS, hijo o niño. La hija de Faraón dio el nombre de hijo a aquel que había sacado de las aguas. El mismo nombre se llama en Tutmose a Mose, hijo de Tut, hijo de A, el gran caudillo y legislador de los hebreos, levita de la familia de Coat de la casa de Amram. Su madre se llamaba Jocabet. Ahora fíjense bien, voy a ir para abajo para que ustedes se fijen todo lo que este diccionario dice de Moisés. Y ahí están los pasajes bíblicos. Miren, aquí voy. Aquí voy, miren. ¿Cómo no voy a aprender qué es lo que la Biblia habla de Moisés? Miren, miren, todo esto, ¿ves? Entonces, cuando voy a enseñar, yo llevo una riqueza y la gente quiere oír al que ha estudiado, hermano. Ya dijimos en primer lugar que debemos de orar, pero miren, aquí sigue, ¿ves? Miren, fíjense todo lo que he pasado. Todo esto es de Moisés, miren. Dice, Moisés recibió una educación aristocrática y fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Y lo podemos encontrar en Hechos 7:22. Y todavía sigue, miren. ¿Cómo no voy a aprender de Moisés en este diccionario? Miren. Ahora, yo lo tengo aquí, ¿verdad? En la computadora. Es más fácil para mí. Yo puedo inclusive copiar parte de esto o todo, pero alguien lo puede tener en un papel, comprarlo. ¿Ves? Entonces, miren, fíjense bien que no he terminado, ¿ves? Todo esto es de Moisés, miren. Aquí son inscripciones y todo que hablan de aquel tiempo. Miren, aquí está, ¿ves? Y ahí están los pasajes. Fíjense cuánto han pasado ya, ¿ves? Solo de Moisés. Miren. Entonces es bonito, hermano, porque uno aprende y uno no se aburre porque en realidad esto es interesante, hermano. Por ejemplo, esta parte dice, Moisés salió hacia Egipto con su esposa Séfora y sus dos hijos. Y ahí están los versículos, uno de los cuales indudablemente el menor no había recibido aún la circuncisión a causa de la oposición de la madre. Ahora, si usted no sabe qué es la circuncisión, usted lo busca en el diccionario. Esa es la ventaja, que uno dice, ve,
Y esta palabra no entiendo qué es. Ah, pues la busco, ahí está el diccionario. Y la busco. Y voy, miren, sigo con Moisés, ¿ve? Todo. Parece que nunca va a terminar, miren. Miren, todo esto es de Moisés, miren. ¿Cómo no voy a sacar una buena enseñanza, hermano? ¿Cómo no nos vamos a preparar de la mejor manera? Miren. Y todo esto lo dice el que está en papel también, ¿verdad? Si usted compra uno en papel, pues también le va a decir igualito. No es que el mío tenga más. Es lo mismo. Miren, ¿eh? Eh, miren todo eso. Creo que nunca va a terminar. Mejor lo voy a quitar. Pero ya pueden ver. Entonces yo puedo buscar aquí el rey David. Voy a poner solo David. Miren, bien amado quiere decir David, hijo de Isaí y segundo rey de Israel. Su vida se divide en varios periodos. Y aquí voy para abajo, mire, igual que Moisés. Miren, entonces esto es una riqueza. Eso vale la pena porque uno va sacando, va estudiando. Entonces solo imagínense ustedes, hermanos, que hay gente ignorante que dice, ¿y para qué necesito los miléticas? Eso no me sirve para nada. ¿Cómo? Si la persona que estudia está más preparada, hermano. Claro, debemos de buscar a Dios en oración, eso es lo primero. Debemos de estar conectados, pero nosotros debemos de prepararnos, porque todo esto que está aquí, hermano, es sacado de la Biblia. Es un diccionario bíblico, no es algo que lo inventó alguna persona. Entonces, miren, si vamos de David, uy, aquí. Entonces, ahí pueden ver. Y les voy a enseñar algo más que sería un diccionario teológico. Aquí tengo varios. Entonces, por ejemplo, abstinencia. Dice, véase ayuno. Puede ser, hay muchas cosas. También hay palabras que en realidad también son bíblicas. Aquí está Dan, adivinación, adopción, miren, pero también aquí encontramos, por ejemplo, adventismo. Si alguien quiere saber alguien de esto, entonces va a buscar en esta palabra, miren, ágape. Esta palabra se deriva del verbo agapao y es el término bíblico más significativo para amor. Entonces, aquí también uno puede, por ejemplo, la palabra alegoría, esa no, prácticamente no la vamos a encontrar en el diccionario bíblico, pero la encuentro en el diccionario, ¿cómo se llama? Teológico. Alfa y omega, miren. Ahí va a explicar todo lo que significa alfa y omega y hay varios. Por ejemplo, amilenialismo, miren, eso no está en la Biblia. Entonces ahí quiero estudiar y ver qué significa eso para prepararme y ya puedo hablar así. Entonces aquí pues les estoy mostrando un poquito, ¿verdad? Yo aquí tengo el diccionario de la lengua española que se llama Vox. Ahí pueden ver, ahí están en pantalla aquí los dos. Uno es el diccionario y el otro es el de sinónimo. Entonces, por ejemplo, aquí está, miren, cuando preparé el mensaje de las 10 vírgenes, ¿se acuerdan que la Biblia dice 5 insensatas? Entonces busqué cuál es el sinónimo. Aquí está, mire, ahí lo pueden ver. Sinónimo de insensato, inconsciente, irresponsable. Quiere decir que esas 5 eran irresponsables, irreflexivo, ligero, tarambana. No sé qué es, pero es lo mismo, ¿verdad? Tarambana.
tonto, necio, disparatado. Usted le dice, hermano Tarambana, y cree que lo está bendiciendo y está diciéndole esto que está aquí. Entonces se fijan que hay más riqueza. Por ejemplo, voy a predicar de las 10 vírgenes y yo digo ahí en el mensaje, hermano, ustedes saben qué significa también la palabra insensato. Un sinónimo es inconsciente, irresponsable, irreflexivo, tonto, necio, disparatado. La persona que no está preparada, entonces Dios le llama insensato. Y ya lo puedo buscar en estos diccionarios. Entonces, la verdad es que en esto, pues yo he invertido bastante, pero usted puede comprar más adelante, puede ir comprando uno por uno, porque eso, como les dije, no solo es para predicar. Quiero aprender más y voy a estudiar con un comentario, con un diccionario, y eso sin duda me va a ayudar mucho, porque todo, hermano, es prácticamente basado en la palabra, ¿verdad? Ok, yo quisiera, voy a ponerles un video, o no sé si los dos, uno de ellos es más pequeño, pero yo quisiera saber si hasta aquí donde vamos alguien tiene algo que aportar o tiene alguna inquietud o tiene alguna pregunta o puede agregarle algo más a esto que acabamos de ver hoy. No tengan pena, hermano. ¿Alguien quiere decir algo? Y si no, pues pongo el video. Mi hermano Luis. Pastor, fíjese que yo he escuchado bastante sobre como lo de la teología, ¿verdad? Y escuchando usted hablando sobre los diccionarios, el diccionario teológico, yo he escuchado muchas como controversias, porque en el diccionario teológico son como exposiciones de palabras que las personas piensan que son así y muchas personas cuando lo comparan con el diccionario bíblico dicen de que no son así las cosas como lo interpreta el diccionario teológico. Entonces, no sé, a mí me parece a mí, bueno, a mí en lo personal, eh, eh, no digo que es malo aprender teología, pero me parece a mí que hay veces que como que hay una confusión entre el diccionario teológico con el diccionario bíblico, porque en el diccionario bíblico pues va más directo y busca los versículos que se van relacionados con la prédica que uno esté haciendo o con el tema que esté haciendo, que con el diccionario teológico, porque son como pensamientos ya más como humanizados. Fíjese, hermano, que digamos que sí y no, ¿verdad? Bueno, esto es lo que yo tengo un poquito la controversia, pues. Sí, la verdad, fíjense, miren, hermano. Por eso es importante estudiar porque Salir han de duda. habido teólogos que se dicen cristianos, Ujú. pero en realidad han enseñado cosas incorrectas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los teólogos liberales, esos nacieron en Europa y los teólogos liberales enseñan que la Biblia está bajo la razón del hombre. Eso significa, según ellos, de que si para mí mi razón me dice que fumar no es malo, yo lo puedo hacer. Si a mí me dice que puedo andar con otra mujer que no es mi esposa, la razón, eso no son gente bíblica. Ahora, en un diccionario teológico, porque los diccionarios teológicos son escritos por gente cristiana, allí me van a explicar eso que estoy diciendo ahorita.
Entonces yo ahora ya comprendo. Entonces uno encuentra, por ejemplo, yo pastoreé en España y ahí hay iglesias que tienen la base en parte de la teología liberal. Entonces, esas iglesias cuando terminan el culto, algunos están fumando afuera. Ahora, eso que les estoy diciendo que es errado, que están mal, no significa que está confundido en el diccionario teológico. El diccionario teológico más bien me explica lo que ellos hacen. Y entonces yo aprendo, así es. Ellos dicen esto, esto, esto. Entonces, alguien que tal vez no comprende, dice, uy, este diccionario está hablando de que algunos fuman. Es que más bien me está explicando que la teología liberal, por eso se llama liberal, ¿verdad? Y me explica, y también hay otra teología que se llama de la liberación, que es una teología marxista, comunista. Y cuando yo voy a un diccionario teológico, ahí me explica. Entonces, claro, si yo soy ignorante, yo digo, uy, no, yo no quiero esto. No, si es que me está explicando qué es lo que ellos creen. Entonces yo estoy aprendiendo y digo, ok. Entonces esto creen esta gente. Eso es más o menos en parte de lo que usted está diciendo. Ahora, hermano, la teología es bien profunda y hay gente que anda bien equivocada, pero hay gente que está centrada porque la teología es el pensamiento del hombre acerca de Dios. Y si yo lo hago basado en la palabra, entonces mi teología está correcta porque es conforme a los principios bíblicos. Entonces, fíjense bien, por ejemplo, alguien dice, la teología cristiana de la liberación o liberal. Yo he estado en clases que yo digo, maestro, mire, discúlpeme, verdaderamente eso no es cristiana. Está fuera de la palabra. Y dice, tiene razón, aunque así se llaman ellos. Entonces, en realidad, es importante que uno estudie y aprenda, porque así no te engaña nadie. ¿Me entiende? Pero en realidad no, el diccionario teológico no hay confusión. No hay confusión, a menos que sea alguien que lo escribió un herético. Pero cuando hablamos lo que la iglesia ha utilizado por años, por siglos, más bien es una riqueza que le puede ayudar a uno, en realidad, porque como te digo, ¿cómo sé yo que la teología liberal anda mal y que la teología de la liberación anda mal? Porque allí lo encontré y me explican qué es lo que ellos andan mal. Entonces yo digo, ahora ya sé. Estos tipos creen esto, esto, esto. Por ejemplo, la teología de la liberación dice que si un pobre tiene hambre y yo mato al rico para darle de comer al pobre, está bien y que Dios lo mira bien. Entonces, en el diccionario teológico, ahí me van a decir qué es lo que ellos creen. Y yo digo, aquí está. No me están diciendo que crea yo eso, me están enseñando qué es lo que creen. Por ejemplo, hermano, yo les podría dar una clase el otro lunes que es la teología liberal o de la liberación. Y yo lo que quiero es que sepan qué es, no es que ustedes crean eso. Entonces, un diccionario teológico más o menos, eso es lo que en realidad enseño. Casi siempre es así. Pero muy buena la pregunta. ¿Algo más, hermanos? Hermano Darío, ¿quería preguntar algo? No. Ok, vamos al video, hermanos, para que miren un poquito acerca de la homilética.
Y acuérdense de anotar, solo uno vamos a ver. Vamos a entrar a hablar acerca de las características esenciales de un buen sermón, pero quiero hacer una aclaración antes que nada. ¿Quiénes son predicadores aquí? Que predican, ya sea regularmente o que no sean pastores, pero que predican bien. Ok, ¿quiénes son maestros de escuela dominical? Ok, ¿y quiénes son hermanas que dan clases a mujeres, aún conferencias a mujeres? Ok, bueno, entonces lo que yo voy a decir es para todos ustedes. También líderes de grupos pequeños. ¿Quiénes son líderes de grupos pequeños? No, pues entonces, bien. Ok. Hermanos, si hay algo que nosotros debemos aprender a manejar como cristianos, como ministros del Evangelio, es esa tensión que nosotros encontramos en las Escrituras entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Definitivamente esa tensión se ha mantenido a lo largo de toda la historia. Recuerdo un gran teólogo desde el siglo XX que decía que una noche soñó acerca de este tema y en el sueño él entendió perfectamente cómo se conectaban la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y dice, lamentablemente, cuando me desperté, lo olvidé. Dios es soberano, el hombre es responsable. Es Dios que da la fe, es el hombre el que cree. Es Dios que da el arrepentimiento, es el hombre el que se arrepiente. La salvación le pertenece únicamente a Dios, pero Él usa medios para llevar a cabo sus propósitos eternos. Es por eso que Pablo dice en el texto que estudiamos en Simeon Trust, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 10, yo todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y alguien puede pensar, pero Pablo, si ya son escogidos, ¿para qué tú sufres tanto? Son escogidos, pero no se salvarán sin la predicación del Evangelio. Por otra parte, Pablo también estaba consciente de que hay una dinámica misteriosa entre el acto de predicar, entre la obra del Espíritu Santo, por medio de la cual el predicador, ¿verdad?, es asistido para predicar la palabra, y la labor del predicador en hacer el sermón y predicar. Hay una tensión allí también. Pablo dice a Timoteo en su primera carta a los ancianos que gobiernan bien, que deben ser tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Esa palabra griega que se traduce en la Reina Valera como trabajar, es la misma que usa el Señor en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, cuando le dice a los creyentes en Éfeso, yo conozco tu arduo trabajo. Predicar es un arduo trabajo. El otro día se me acercaron unos padres de nuestra iglesia y me dijeron que en el colegio de su niño, que tiene como 3 o 4 años, preguntaron a los niños que qué querían ser cuando grande y su hijo dijo, yo quiero ser pastor. Y la maestra se sintió tan emocionada y le preguntó, ¿y por qué tú quieres ser pastor? Porque así tengo más tiempo libre, le dijo. Eso es una historia verídica, pasó hace como 2 semanas. No, trabajar como pastor es un arduo trabajo. Alguien compara la buena predicación con la buena cocina. Dice este autor, su esposa puede ir a la carnicería a comprar la mejor carne, la más tierna y jugosa, pero si ella simplemente la pone en el plato todavía cruda y sanguinolenta, usted no se la va a comer. Tiene que ser preparada de la mejor manera posible con el fin de conseguir darle la mejor presentación visual, olor y sabor. La buena cocina requiere de esfuerzo.
Puede ser que alguien cocine un buen plato por pura casualidad. Pero esa es una de esas cosas que no suelen ocurrir frecuentemente. Y de la misma manera, los buenos sermones no se producen por accidente. Requieren de un esfuerzo consciente de parte del predicador. Un esfuerzo, hermanos, que puede llegar a ser extenuante mientras se prepara para predicar semana tras semana. Yo le decía a los hermanos del Senior Trust, lo difícil de este trabajo es que tú te pasas toda la semana trabajando para el sermón del domingo, llega el lunes y estás en cero otra vez para la semana que viene. Cada lunes en cero. Es un trabajo extenuante. Así que si bien es cierto que el Espíritu Santo opera en una forma impredecible y milagrosa a través de la predicación, eso no significa que el Espíritu sea caprichoso, y mucho menos que Él esté obligado a bendecir un sermón mediocre. Él no está obligado a hacer eso. Así que todo aquel que quiera predicar sermones efectivos o dar clases de escuela dominical o conferencias o dirigir grupos pequeños o conferencias de damas, deberá vivir en esa tensión, debe aprender a depender del Espíritu Santo, y vamos a hablar al final acerca de esto, mientras realiza un esfuerzo concienzudo para entender el significado del texto y luego presentar el contenido de las Escrituras en una forma apropiada a la congregación. Es por eso que cuando Pablo escribió su carta a los colosenses, les dice al final: perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. ¿Vieron eso? Para que lo manifieste como debo hablar. En la próxima conferencia voy a ampliar un poco esto. Ahora solo quiero resaltar el anhelo que Pablo tenía de presentar la palabra en una forma adecuada. Hermanos, oren por mí. Bueno, a la luz de esta realidad, lo que vamos a hacer en este mensaje, yo no sé si esto no es un sermón, yo no sé ni cómo llamarlo. Estaba pensando, esto es un taller, esto es una conferencia, pero esto no es una predicación ordinaria, es más bien como una charla o una conferencia acerca de la predicación. Y lo que vamos a ver es cuáles son las características fundamentales, esenciales, que suelen poseer aquellos sermones que generalmente son más usados por Dios para la salvación de los pecadores y para la edificación de la iglesia. En otra palabra, lo que vamos a estar viendo en estas dos sesiones es cuáles son las características que hacen que un sermón sea un sermón y no otra cosa. Y sobre todo que un sermón sea un buen sermón. Y lo primero y más evidente, a la luz de todo lo que ya hemos visto en la conferencia, es que un sermón, por encima de todas las cosas, es una fiel exposición de la palabra de Dios. Como hemos visto ya, somos embajadores de Dios Altísimo, llamados a transmitir fielmente el mensaje de nuestro Rey. Primera Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2. Timoteo, predica la palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Timoteo, si hay algo que tú debes hacer como ministro del Evangelio, es predicar la palabra. Cuando un siervo de Dios viene delante de la congregación, él debe estar seguro de que ha entendido bien lo que el Espíritu Santo ha revelado en ese texto. Debe estar seguro de que el mensaje que está entregando es la voluntad de Dios, tal como ha sido revelada en las Sagradas Escrituras. Tengo 33 años como pastor. Es que empecé muy joven. Y más de una vez me ha sucedido que llega el sábado y el texto que estoy supuesto a predicar, yo no lo entiendo. Y busco 15 comentarios que me dan 15 opiniones distintas. ¿Qué hacer en ese caso? Predica de otra cosa. Predica de otra cosa.
Busca un sermón viejo, refórmalo, busca un texto que tú hayas estudiado antes. No te pares en el púlpito hasta que tú no puedas decir con una limpia conciencia hasta donde tu capacidad te permita, ¿verdad? Porque no somos infalibles en la interpretación. Así dice el Señor. Hasta que podamos decir, así dice el Señor. Segunda a los Corintios, capítulo 4. Segunda a los Corintios, capítulo 4, dice el apóstol Pablo, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia delante de Dios, por la manifestación de la verdad. Esa frase es mucho más impactante en el original. La idea que transmite es la de hacer que una cosa sea ampliamente conocida, revelada clara y detalladamente. Eso es lo que nosotros estamos supuestos a hacer aquí. Por eso Gary Miller dice muy acertadamente que la clave de la predicación es hacer obvio el mensaje del texto, ayudar a las personas a verlo, sentirlo, entenderlo. Y más adelante dice, estoy completamente convencido de que el tipo de predicación que cambia las vidas de las personas, la predicación que cambia los corazones, es la predicación que le permite al texto hablar por sí mismo. Es Gary Miller que dice, la buena predicación es aquella donde el mensaje del texto es el mensaje del sermón. Es tan simple como eso. El mensaje del texto es el mensaje del sermón. El gran predicador del siglo XIX, Charles Simeon, de donde, ¿verdad? En honor a quien este grupo se llama, esta organización, Simeon Trust, lo dice de esta manera. Me empeño en extraer de las escrituras lo que realmente está allí y no introducir lo que yo pienso que puede estar allí. Tengo un gran celo en mi cabeza, decía Simeon, nunca hablar ni más ni menos que lo que yo creo es la mente del Espíritu Santo en el pasaje que estoy exponiendo. ¿Qué compromiso? Es por eso, hermanos, que la teología bíblica es tan importante. Yo le decía a alguien en estos días que muchas iglesias, buenas iglesias, han hecho un énfasis bien fuerte en la teología sistemática. La teología sistemática sistematiza las grandes doctrinas de la Biblia. Estudiamos teología propia, estudiamos la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo, del Espíritu Santo, de la iglesia, del pecado. Y eso está bien. Nosotros debemos tener una buena teología sistemática, pero yo creo que hemos cometido un error al sobreenfatizar la teología sistemática en desmedro o descuidando la teología bíblica. La teología bíblica es lo que me permite ver las conexiones a través de toda la Biblia, de tal manera que yo pueda entender toda la Biblia como un solo libro. La Biblia tiene un mensaje, la Biblia tiene una historia, y es esa historia de redención, el lente a través del cual yo debo interpretar cada pasaje de la Biblia. La teología bíblica es fundamental. Eso no quiere decir que en cada sermón yo debo narrar toda la historia de la redención tomando el texto como punto de partida. No, pero la verdadera predicación es cristocéntrica, porque Cristo y el evangelio son el centro de las escrituras. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cuando estos dos discípulos iban camino a Emaús? Y cuando el Señor se encuentra con ellos, le dice, bueno, es que solo tú eres el único forastero que no sabe lo que acaba de pasar en Jerusalén. Nosotros esperábamos que ese Jesús era el Mesías. Nosotros creíamos que Él era el que habría de redimir a Israel. Y el Señor le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? Y dice que comenzando desde Moisés y siguiendo a través de todos los profetas, les enseñaba a través de todas las escrituras lo que de él decía. Y más adelante, en los versículos 44 en adelante, dice que el Señor les dio la clave para entender las escrituras. ¿Saben cuál es esa clave? Mírenme a mí, búsquenme a mí en la Biblia, porque yo estoy allí en el Antiguo Testamento. Pero no podemos ampliar este punto
más allá, el tiempo no lo permite. El asunto es que tú tienes que estar seguro de que estás exponiendo el mensaje de la palabra de Dios, no solamente viendo el texto en su contexto inmediato, sino viendo el texto en el contexto más general de toda la Biblia. En segundo lugar, el otro elemento esencial de un buen sermón es que posee unidad. Un buen sermón posee unidad. Mis hermanos, el predicador no es un comentario bíblico ambulante. Y lamentablemente muchos creen que eso es predicación expositiva. El versículo 1 dice esto, el versículo 2 dice esto, el versículo 3 dice esto, el versículo 4 dice esto. Eso es un comentario bíblico, pero eso no es un sermón. Nosotros somos portavoces de un mensaje. Un mensaje. Algunos piensan que están predicando expositivamente porque toman un pasaje de la Biblia y explican cada detalle que hay allí en cada versículo, las palabras más importantes. No, hermanos, eso no es un sermón. Un sermón es un mensaje que extraemos de las Escrituras a través de un trabajo exegético, concienzudo, profundo, que transmitimos a través de la predicación. Ese mensaje tiene sus partes, tiene sus divisiones, pero todas sus partes, todas sus divisiones, todas sus ideas deben ser partes de un todo, y es ese todo a lo que llamamos el sermón. Dice Robert Dabney, un gran teólogo norteamericano del siglo XIX, el sermón no debe ser como una estrella que envía sus rayos por todas direcciones y se pierden en la oscuridad del firmamento. El sermón debe ser más bien como un lente que agrupa todos los rayos en un punto, o como dice otro, para nuestros oyentes será más fácil atrapar una bola que un puñado de arena, ¿verdad que sí? Tiran una bola, que la atrapen. Hay un asunto que domina el sermón. Hay un mensaje que queremos comunicar, y todos los puntos, todas las ilustraciones, todos los tópicos, todas las ideas que nosotros introducimos en el sermón deben servir para transmitir ese mensaje a nuestro auditorio. En su libro La predicación centrada en Cristo, Bryan Chapell dice: toda buena predicación requiere de un tema que por supuesto ha sido extraído a través del estudio del texto. Sigue diciendo: si el predicador no provee ese tema, los oyentes tratarán instintivamente de encontrarlo. Y se van a pasar todo el mensaje diciendo: ¿de qué está hablando este tipo? Por supuesto, cuando no lo encuentren, es muy probable que se sientan profundamente frustrados. Y ellos no saben por qué, pero se sienten frustrados. Déjenme ilustrar esto con un ejemplo tomado del comentario devocional de Juan Carlos Ryle, el gran obispo del siglo XIX. Yo recomiendo totalmente los comentarios devocionales de Juan Carlos Ryle de los Evangelios. No encuentro nada malo en esos comentarios. Ryle fue un excelente predicador y sus sermones son un ejemplo que deben ser imitados. Y sus comentarios de los Evangelios, un recurso invaluable como lectura devocional. Pero, si tú pretendes tomar los comentarios de su libro devocional para convertirlo en un sermón, muchas veces te vas a encontrar que eso no funciona. Y voy a darles un ejemplo. Marcos capítulo 11, versículo 12, no tienen que buscarlo, pero es ese texto, Marcos 11, 12 al 21, cuando Cristo maldijo la higuera, ¿recuerdan? Y purificó luego el templo de Jerusalén. Ryle toma este texto y extrae algunas enseñanzas prácticas que nosotros podemos derivar de ese pasaje. En primer lugar, dice Ryle, encontramos aquí una prueba de que el Señor Jesucristo en verdad era hombre, porque el texto dice que cuando salieron de Betania tuvo hambre. Entonces Ryle ahí expande la idea de la humanidad del Señor. En segundo lugar, vemos en estos versículos el gran peligro de una religión que consiste en formas externas pero que no produce frutos. La maldición de la higuera realmente simbolizaba eso. Una higuera con mucho follaje pero no había fruto. Eso era Israel en ese momento. Y finalmente aprendemos de este pasaje, dice Ryle, con qué reverencia debemos acudir a los lugares destinados al culto público. Cuando Cristo llega a Jerusalén,
se aira al ver el templo convertido en una cueva de ladrones, en un mercado. Bien, hermanos, todas esas ideas están en ese pasaje. Y es beneficioso en tu devocional reflexionar en esto. Pero tomar esas enseñanzas y predicarlas un domingo en la mañana no trabaja, no funciona. Estas tres ideas pudieran ser 3 sermones diferentes y hasta una serie de sermones. Pero comenzar un sermón hablando de la humanidad del Señor para luego pasar a explicar el peligro que corren aquellos que descansan en una religión sin frutos y finalmente concluir hablando de la reverencia que debemos de tener en el culto público, hará que la gente se pregunte, ¿a dónde me quiere llevar este hombre? Si el propósito del sermón es informar el entendimiento para mover la voluntad y los afectos, debemos tener un mensaje que transmitir y un propósito claro y definido en nuestras mentes. ¿Qué es lo que tú quieres lograr? De lo contrario, estaremos dando vueltas de aquí para allá y al final de cuentas no llegaremos a ningún sitio. Dice en Eclesiastés capítulo 12, versículo 11, que las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las palabras del maestro de las congregaciones. Es mejor clavar un solo clavo bien profundo que dejar muchos clavos, en la superficie en un solo sermón. Clava uno solo en este sermón y otro en el otro y otro en el otro. Y no claves en la superficie 15 clavos en un solo sermón. Sobre todo cuando los predicadores son jóvenes, más jóvenes, ¿verdad?, que nosotros. Yo no sé por qué se sienten compelidos a predicar todo lo que estudiaron la semana, de alguna manera. No quieren dejar nada fuera. Y uno de los momentos más duros del predicador es precisamente cuando tú tienes algo buenísimo que encontraste en la Biblia y tienes que decir, pero no puede ir este domingo. Lo tengo que dejar para después. No, yo no tengo que predicar todas las doctrinas conectadas con el pasaje, todas las enseñanzas que hay allí, todas las aplicaciones, porque eso quebranta la unidad del sermón y lo debilita. Aparte de que eso tiende a producir sermones kilométricos. Hermano, si por algo en el libro de los Hechos está la historia de Eutico, es para probar que los sermones largos son peligrosos. Eutico, el que estaba oyendo a Pablo hasta las 12 de la medianoche y se cayó muerto. Se va por todas las avenidas que se le van abriendo a medida que él avanza en el sermón, de tal manera que en un solo mensaje hablan larga y detalladamente del diezmo, de la importancia de criar a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor, de tener matrimonios que honren a Cristo y de ir a todos los cultos de la iglesia. En un solo mensaje. Un siervo de Dios dijo en cierta ocasión, un sermón que intenta decir mucho acerca de todo, al final de cuentas no dice nada. Queridos hermanos, debemos evitar las digresiones innecesarias al predicar porque restan efectividad al sermón. Cuando un sermón carece de unidad, es posible que algunas frases o ideas sueltas tengan cierto efecto en la mente de algunos, pero el sermón como tal no será efectivo. Dice Dabney, un sermón al que le falta unidad solo puede hacer bien por accidente. Así que lo primero que tenemos que hacer es extraer del pasaje bíblico la gran idea que contiene. Porque hasta que no lleguemos allí, no tenemos. Ok, hermanos, creo que hasta ahí está interesante, ¿verdad? Son un par de puntitos apenas, pero habló bastante, explicó bastante. Así que yo quisiera escucharlos a la mayoría. ¿Qué piensan de lo que dijo? ¿Qué cosas no entendieron? ¿Qué cosas les impresionó?
¿Qué pueden opinar de lo que acabamos de oír, hermanos? A ver, mi hermano Luis, anotaron, ¿verdad? Me, me gocé al final, pastor. Ah, me encantó eso que dijo él de que un sermón que intenta decir mucho al final no dice nada. Correcto. Yo apunté varias cosas. Vi que el predicador, bueno, parece que es un maestro, él, no sé cómo se llama, me tiene que mandar el nombre de él porque me gustaría escucharlo más. Ok. Vi que sabe de lo que estaba hablando, ¿verdad? Y expuso a que como que él vino y empezó a preguntarles a todos qué tipo de personas son los que estaban ahí, los predicadores, los maestros y todos los que enseñan en iglesia, ¿verdad? Eh, Veo de que tocó todos los puntos, pastor, que usted nos está enseñando ahorita en esta clase. Vi que tocó muchos puntos de que hay que tener mucho cuidado con los sermones, que no sean muy largos. Veo que también habló de que cuando hablemos de un tema y en el texto que escojamos, que sepamos que de eso vamos a predicar sin salirnos de la tangente, sin salirnos del tema, del texto bíblico que hemos escogido, que el Señor nos ha puesto en el corazón, ¿verdad? Amén. Gustó mucho eso y que hay que tener bastante cuidado en lo que predicamos. Veo que también buscó en los comentarios que, bueno, dio una riqueza ahorita él ahí que buscó en los comentarios, dijo que se fue a buscar con Boris, a buscar en los comentarios las prédicas de lo que él estaba hablando ahorita. Eh, Habló también de todo, de cómo preparar el sermón. Me gustó bastante, pastor. Sí. Me encantó. Muy bien lo que anotó, porque él está muy bien preparado. Sí, Es sí. un maestro, está muy bien preparado. ¿Alguien más? Pastor Danilo. Nunca Sí, hablar de eso. él es creo que el pastor Sujel Michelén, decía ahí, Sí, y hablaba en relación a las características esenciales de un buen sermón, ¿verdad? correcto. Y habló, lo que escuchamos eran sobre dos puntos bien interesantes, ¿verdad? El primer punto hablaba sobre la fiel exposición de la palabra de Dios, Ujú. Correcto. ¿verdad? Entonces, una cosa que me llamó a mí la atención es que si no estamos seguros de la interpretación de la palabra, No, él amiga. llamaba, aconsejaba de que mejor no se predique sobre eso y se predique otro tema, ¿no? Correcto. Y que en realidad nosotros tenemos que ser, como lo han dicho en varias ocasiones allí en las clases, que la predicación debe ser cristocéntrica. Sí, Sí. Y uno, una de las cosas que también me venía a mi memoria ahorita, sí, ¿verdad? Este hombre, hay un señor que le llamaban el príncipe de los predicadores, sí, que es Spurgeon. sí, Recuerdo que una vez leí que él llegó a un punto bastante tremendo, creo que de tanto estrés, y era sí, debido al trabajo que generaba elaborar los sermones. sí, Entonces pienso que uno tiene que ser consciente, ¿verdad?, de lo que está haciendo, ¿verdad? Porque están de por medio las almas, las vidas de las personas a las cuales uno se tiene que dirigir. Pienso que tiene que valorizar, ser consciente de lo que está haciendo verdaderamente, que es algo, un privilegio prácticamente que Dios se lo está concediendo, pero por esa razón uno tiene que prepararse con, a conciencia, ¿verdad? Profundizarse bastante en la escritura. No es algo muy sencillo, ¿verdad? Porque
si este hombre que le pusieron ese nombre, así ese sobrenombre del príncipe de los predicadores, no fue por nada. Y decía, recuerdo que leí que él había estado en crisis de tanto estrés debido a este trabajo que realmente él lo desempeñaba muy conscientemente lo que estaba haciendo, reconociendo que era un privilegio de parte de Dios, ¿verdad? Amén. Y un punto fue que el sermón, un buen sermón tiene que poseer unidad, Correcto. ¿verdad? Lo que me interesa es que tenemos que ir conscientes de que llevamos un mensaje de parte de Dios para compartirlo y para que sea de bendición, ¿verdad? A la congregación, a los hermanos, al pueblo de Dios. Amén. Eso es lo que, en resumen, creo que considero yo que esos consejos son bastante buenos de parte de él, Amén. ¿verdad? Que sería interesante escuchar toda la charla que brindó, ¿verdad? Porque son consejos para brindar un buen sermón. Las Sí, características. Sí. yo creo que si Dios permite, el otro lunes vamos a terminarlo. Y tengo otro de él también que está muy interesante. Hoy pensaba ponerle los dos, ¿verdad? Pero era bien difícil. Saben, hermanos, que uno de los propósitos que tengo en mi corazón es que ustedes al preparar sermón entiendan y amen más a sus pastores. Porque este pastor acaba de decir algo tremendo. Te preparas, predicas el domingo y el lunes estás en cero otra vez. Y hasta contó la historia de un niño que dijo, quiero ser pastor porque voy a tener todo el tiempo libre. Y la verdad es que, hermanos, con solo preparar sermones que llevan una bendición, Es un gran trabajo. te puede llevar todo el día, todos los días, te puede llevar una semana y más. Y él dio un ejemplo, dice que tiene 33 años de pastorear. Dice que ha llegado el sábado y que siente que ese no es la prédica. Oiga bien, estudió lunes, estudió martes, estudió miércoles, estudió jueves, estudió viernes, se desveló, lloró y el sábado siente que ese no es el mensaje. Y eso ha pasado. Entonces, como les digo, uno cuando estudia, hermano, se prepara y sobre todo cuando intenta preparar un sermón que sea de bendición, te das cuenta que no es fácil. Entonces creo que a veces uno aprecia más al pastor, porque a mí me daría mucho pesar que alguno de ustedes, por aprender un poquito, empiece a juzgar a su pastor más bien. ¿Me entiende? Y tal vez creer que usted es mejor que él porque aprendió un par de cositas. Y la verdad que no, uno debe ser consciente de que no es fácil el trabajo. Entonces él, como ya han dicho, habló de dos temas, que la predicación debe ser bíblica total y que debe de llevar una unidad, ¿verdad? Y hay pastores, pues que la gente pregunta, ¿y qué tal estuvo? Buenísimo, wow, es tremendo. ¿Y de qué predicó? No, yo ni me acuerdo, pero tremendo. No, ese sermón no sirvió. Hay que dar el tema. Sí, entonces ahí se muestra de que el sermón no tuvo unidad. Hermano, nosotros debemos de pensar en un sermón como que vamos en un avión y el avión sale de Tegucigalpa y va buscando, digamos, Miami. Entonces, ¿no cree usted que el avión se va para Paraguay y después se va para España y después regresa a Guatemala y después va a México? Así predican algunos, hermano. Entonces, por eso él dice que hay algunos que predican del matrimonio, de la muerte, de esto, del otro, y la gente y después nadie sabe ni qué predicó. Y debe de llevar una unidad, que es
el tema, el título que estamos predicando, la gente debe de entenderlo bien y que se le quede grabado lo más posible. ¿Hay alguien más que quiere opinar, hermanos? Mi hermano. Amén, pastor. Yo quiero opinar algo y a la vez preguntar. Sí, Me llamó la atención de que él dijo de que había preparado un sermón para un domingo y estuvo estudiando el sábado y ya en la noche a él pues como que se le olvidó todo y me llamó la atención porque él dijo que tenemos, cuando eso pasa, tenemos que incluso seguir estudiando aún más hasta el punto de revisar hasta los sermones viejos que tengamos. correcto. Y, y me llamó la atención porque una vez escuché a alguien de que dijo, yo preparé un sermón, pero incluso fue para una vigilia. Sí, Y él dijo, pero lo que pasó que en la vigilia, cuando te pasó la vigilia y terminó, y él dijo, y no dijo el sermón, lo que pasó fue que fluyó en oración y oró y oró y oró y mucho, pues, bueno, él dijo, al final dijo que el Espíritu Santo lo había usado a él, de que él solo llevaba un versículo de la Biblia, y dijo de que el Espíritu Santo había fluido increíble, de que había estado ahí y había estado en oración y no se había necesitado el sermón. ¿Es posible eso, pastor? Esa es la pregunta que yo tengo. la verdad, hermanos, es que a veces no y a veces sí. O sea, pero uno no sabe si la persona está hablando la verdad. En ese Sí. caso, ¿verdad? Yo no le Ajá. podría decir si es verdad eso, pero lo que le voy a comentar es lo siguiente. Dios tiene sus maneras de tratar a cada quien, ¿verdad? Entonces a veces estamos estudiando un sermón, a mí me ha pasado, como dijo el pastor, pero siento como que no, pero yo sigo y sigo investigando más, sigo buscando y a veces llego el sábado, como dice él, o viernes. Y ahí digo, bueno, no, porque este sermón a mí ya me ha pasado, ya tengo listo el sermón, ya lo tengo en mi tableta, ya está todos los pasajes. Y entonces yo digo, ah, pues Señor, es que tú no quieres que predique este tema en esta oportunidad. Y entonces sigo orando, sigo investigando y como él dice, a veces veo mensajes que tengo o a veces Dios me da uno. Eso puede suceder, hermano. Yo les comenté a ustedes casi al comienzo de la clase que yo fui a Guatemala y en ese tiempo estaba en Honduras y llegué a la casa de un pastor y él me dijo, hermano, vamos a una célula y quiero que tú prediques. Entonces yo le dije que me prestara la habitación porque me puse a orar y empecé a ver un sermón, a preparar un sermón y ya lo tenía ahí. Cuando ya iba a salir de la habitación, yo sentí que el Espíritu Santo me dijo, no prediques ese sermón, predica de tu testimonio, de lo que yo he hecho en tu vida. Y ese día se salvó, aceptó al Señor, el dueño de la casa, que tenía como 8 años o 10 años de estar ahí en la célula y nunca había aceptado al Señor. Entonces, la verdad es que a veces, eh, bueno, es Dios en su soberanía que no te permite porque tú haces el sermón y sientes que no, es que no lo vas a predicar, que no puedes, hay algo allí. Entonces hay que buscar a Dios en oración y decirle, Señor, no siento paz, por favor ayúdame.
Entonces, como él dice, a veces puedes buscar un sermón antiguo que predicaste hace un año, 2 años, qué sé yo, buscar en oración a Dios y ver si lo modifica. Esa es una verdad de lo que él está hablando. Ahora, hermano, cuando te digo de ese muchacho que dice que llevaba un texto, y yo no te puedo decir, porque en realidad normalmente una prédica debe de prepararse. O sea, de que llevo un texto, a lo mejor por decirte algo, tal vez dijo, bueno, ni sé si voy a poder predicarlo y mejor voy a orar. Pero puede ser eso o puede ser verdad que Dios le dirigió a que orara. Lo que único es que para mí, si alguien me dice que agarró un versículo así, que lo tenía y que mejor no va a predicar, más se me hace que no se preparó, pero yo desconozco. Pero sí, el ejemplo de lo que el pastor dijo, sí sucede y a mí me ha sucedido, ¿verdad? Que la verdad que el preparar la palabra cuesta tanto, hermano. A veces he preparado un sermón días y siento que Dios me dice, no, como que no me entra, como que no voy a poder desarrollarlo. Entonces tengo que buscar otro tema, otro sermón. Eso a veces Dios así lo hace. Miren, yo a veces he preparado sermones que estoy días para prepararlo y a veces en 5 o 10 minutos Dios me da un sermón y yo lo anoto. Él me da las ideas y yo lo anoto y ya lo preparo. Entonces hay bastante variedad, ¿verdad? Pero en ese caso que tú me dices de la vigilia, yo desconozco si en realidad el muchacho no iba preparado o es verdad que iba eso bien preparado y que Dios le dijo que mejor orara. Pero eso pues uno no logra saberlo, ¿verdad? No sé si queda satisfecho o- Sí, 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 ya bastante claro, la verdad. ok, ok. ¿Alguien más, hermano? ¿Hermano Darío? No. ¿Alguien más? ¿O ya no hay? Sí, pastor. Di, hermano. Bendiciones. Bendiciones. Pues prácticamente cuando uno se prepara, ¿verdad? Y cuando uno da clase en la escuela dominical, que yo doy para general, Sí, a veces los libros que nos dan para aquí domingo, como que no encaja, digamos, yo siento pues prácticamente como que no va. Digamos, ahorita en la Semana Santa no podría hablar sobre Moisés, tendría que dar la clase referente a la vida de Jesús, ¿verdad? sí. Entonces, tiene razón el pastor que a veces uno no se concentra en dar una clase, digamos, de un tema que no es que no quiera, sino que como que no sale, como que el Espíritu Santo dice, no hay que dar esta clase porque no estamos ahorita Claro. para este tipo, ¿verdad? De clase. Entonces, la verdad de las cosas es que cuando uno da clase o cuando uno está dando un sermón, es el Espíritu Santo que lo va guiando. Así Eso es. es totalmente, pues, verdadero. Así es. Aunque lleve un versículo, pues, pero el Espíritu Santo es el que toma las riendas prácticamente al hablar de la parte de Dios, ¿verdad? Así es. Siempre Eh, debemos de depender del Espíritu Santo, sí. Sí, pastor. Muy bien, mi hermano. Gracias. Hermana Jenny, ¿quería decir algo? No. Pues, creo que estamos claros y para apoyar un poquito al hermano que acaba de hablar, yo soy maestra de escuela dominical Sí. en la iglesia donde.
Sí, Y la verdad que es Dios el que nos va guiando, pero también es necesario prepararse, porque a nosotras nos manda la clase de repente 3, 4 días antes y comparamos con la Biblia lo que quiere decir y así pues cuando nos toca dar la clase, como ya estamos preparados, ya sabemos de qué se trata, cuál es el tema y cuáles son los puntos, se nos hace un poco más fácil. Pero cuando no nos hemos preparado, siento que se nos hace un poco más difícil, aunque el Espíritu de Dios siempre Él es el que nos guía, pero cuando hemos estudiado con la palabra de Dios, con la Biblia, como que fluimos más. amén. Así es. Gracias, hermano. Hermanos, entonces vamos a orar para despedirnos. Si Dios permite, queda grabado el video, entonces se lo voy a subir mañana. Y esto está interesante, en realidad. Yo, pues, lo que quiero es que aprendan lo más que puedan, hermanos, y que se esfuercen, ¿verdad? Hay que poner en práctica esto. Mamá, Hay que ir pensando, hermanos, hacer cada vez mejores sermones. Por eso estamos oyendo todo esto y estamos hablando y que sea algo ordenado, ¿verdad? Lo más que podamos, que ponga sus objetivos, sus principios, sus metas, qué sé yo, cómo le va a llamar, que sea ordenado. Ya escucharon al pastor que de otra manera lo dijo él, pero ya lo hemos visto. Los dos puntos que dijo fueron que seamos predicadores de la palabra, no de otra cosa, y que el sermón tenga unidad. Entonces, que vayamos apuntando al mismo, ¿verdad? Yo les he dicho que si usted va a decir una anécdota, un testimonio, tiene que ser de lo que está hablando. Si usted está hablando de la santidad, usted tiene que poner un testimonio de santidad. Tiene que ser todo lo mismo, va la misma unidad, todo. Entonces, pues si Dios permite, nos vemos el próximo lunes. Yo sé que hay mucho trabajo, hermanos, pero sigan esforzándose en hacer los sermones, ¿verdad? Yo los voy a ir revisando todos y les voy a dar mi criterio a cada uno. Entonces, si Dios permite, nos vemos el lunes próximo. Vamos a orar para despedirnos. Acompáñenme, Padre, gracias. Sí, Señor. Esta hermosa noche por el privilegio que nos da de aprender, Señor. De más, Te pido Señor. que bendigas a cada hermano aquí presente y su familia. Cualquier necesidad que ellos tengan, Señor, tú eres el que suples conforme tus riquezas en gloria. Bendice a cada uno de mis hermanos, sus familias, Padre, el trabajo, ayúdales, Padre. Bendice a cada uno de los pastores donde ellos están trabajando. Sí, Señor. Llénales de gracia, ayúdales, Padre. Gracias te damos en esta noche, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Hermanos, Dios me los bendiga. Buenas noches y nos vemos el lunes si Dios permite. Amén. Muchas gracias, pastor. Bendiciones. Bendiciones a todos. Ok, bendiciones.